Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de germinación, ¿sí? Para que una semilla pueda germinar, ¿sí? Tiene que estar viable, ¿sí? ¿Qué es viable? ¿Qué es una semilla viable? Que no sea vieja, porque las semillas tienen como una vida útil, digamos. Que no esté golpeada. Que no esté como... Que esté vivo el embrión. Ahí está, vivo el embrión, ¿sí? O sea, viable es que esté viva, ¿sí? Ujú. A veces las semillas están muertas, ¿sí? Existe, por ejemplo, esto que es una prueba de tetrasolio, ¿sí? Que el tetrasolio es un compuesto químico que reacciona, ¿sí? En realidad reacciona con algunas enzimas de la respiración, ¿sí? Y que cuando hay respiración en el embrión se tiñe de rojo, ¿sí? Y si no, no se tiñe, ¿sí? Entonces, uno puede abrir las semillas, ¿sí? Uno tiene que abrir las semillas, ponerlas con esta solución y ahí ve si son viables o no son viables, ¿sí? Por ejemplo, estas no son viables, ¿sí? Fíjense que esta da blanquito ahí, ¿sí? Da una parte media rojita, pero ahí justo en donde está el embrión no. Y estas están bien rojas, ¿sí? Estas son viables y estas no. Entonces uno puede hacer este test de viabilidad, por ejemplo, siempre que uno tenga un lote de semillas, ¿no? Entonces yo capaz tengo un lote de semillas que está medio viejo y no sé si están muy vivas o no las semillas. Yo puedo agarrar un grupito de las semillas y hacerle esta prueba, ¿sí? Si yo tengo una sola semilla no le voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque esto la mata la semilla, ¿no? Esta prueba. Entonces, estas cosas se hacen con lotes de semillas, ¿sí? Entonces uno puede Claro, agarrar 10 perdón, semillitas, esto es ¿sí? para los grandes que tienen, bueno, hacen grandes producciones, porque nosotros que plantamos pequeñas cosas de semillas, digamos, por decirlo de alguna manera, lo que hacemos es ponerlo, digo por esto que no sé si dijo al principio, yo entendí mal, que es como una prueba de si tiene oxígeno, si está viva la Sí, semilla, sí, entendí bien, porque nosotros lo que nos enseñaron es a pongamos, tenemos 10 semillas, las ponemos dentro de un vaso de agua y las que flotan son las viables. Eso es lo que a nosotros nos enseñaron acá, por lo menos ahora. Esto de tetrasolio es la primera vez que lo escuchaba, pero eso es para grandes producciones por ahí, cuando hay mucho, como dice, cuando hay un lote de semillas, sí, ¿no? sí. Sí, tampoco grandes producciones. A veces uno puede tener una bolsa de semillas y esto se hace con 10 semillas. Eh, depende de qué estemos hablando, sí, puede ser eso. Eh, la cuestión es que lo importante de esto que es que a veces las semillas pueden estar muertas, ¿sí? Y puede ser que no germinen porque están muertas, ¿sí? Entonces, la conservación de las semillas, ¿sí? O la viabilidad de las semillas depende mucho de su conservación, ¿sí? Y depende mucho cómo conservan ustedes las semillas, cómo las guardan, qué es importante, almacenarlas cómo. Pero en la oscuridad, por lo menos eso es lo que más nos dijeron, guardarlas bien tapadas, que no le dé la luz, porque la luz es lo que produce que haga la germinación. Eso por lo Sí. menos es lo que En la oscuridad y aparte en un lugar seco. Más exacto, que la la temperatura. luz no suele ser tan... A veces la luz no es problemática para nada. Lo La que es muy temperatura. lo que es muy importante es que la temperatura baja y muy baja humedad, ¿sí? En realidad estos son las dos variables más importantes, ¿sí? Temperaturas bajas y bajos porcentajes de humedad, ¿sí? A veces se las ponen tuppers con sílica gel, por ejemplo, que es la sílica gel eh, es un compuesto que absorbe humedad, ¿sí? Y, y a veces se guarda en la heladera, por ejemplo, ¿sí? En la heladera, pero en un tupper con sílica gel, por ejemplo.
Entonces, almacenar a bajas temperaturas y bajos porcentajes de humedad, ¿sí? Mejora mucho la conservación de las semillas, ¿sí? La humedad es esencial, ¿sí? Que no tenga humedad. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los requerimientos de una semilla para germinar? La humedad, la disponibilidad de oxígeno y un rango de temperatura adecuado, ¿sí? Estas tres cosas son importantes para la germinación de cualquier semilla, ¿sí? ¿Cómo arranca la germinación? La germinación, para que empiece, lo que es esencial es que absorba agua, ¿sí? Entonces, cuando uno ve cómo es la germinación de una semilla, lo que se ve es que cuando uno pone la semilla a embeberse, ¿sí? Uno la puede poner a embeber en distintos sustratos, ¿sí? Puede ser un sustrato de tierra, ¿sí? Puede ser en algodón, puede ser en un papelito húmedo, ¿sí? Lo importante que es que el sustrato esté húmedo, ¿sí? Pero tampoco pasarse de humedad, ¿sí? Tampoco encharcadísimo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de si nos pasamos de humedad? Y le bajamos a veces la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Entonces tiene que estar húmeda, pero con buena disponibilidad de oxígeno, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando ponemos a germinar una semilla? Bueno, lo primero que vemos es que aumenta mucho la absorción de la semilla, ¿sí? Y la semilla se hincha, ¿sí? Crece de tamaño. Después hay una fase en donde deja de crecer, ¿sí? Pero que adentro de la semilla ya se están produciendo un montón de cambios metabólicos, ¿sí? Y después ocurre lo que se llama la germinación visible, ¿sí? Que sale primero la radícula, ¿sí? Que eso ya sería post-germinación, ¿sí? Y ahí, bueno, también aumenta mucho la absorción de agua y el crecimiento, ¿sí? Entonces, la primera fase, ¿sí? De la germinación es crucial la absorción de agua, ¿sí? Es importante que entre agua, ¿sí? Para generar turgencia, ¿sí? Entonces, tiene que entrar agua, generar turgencia, ¿sí? Y que las paredes de las células del embrión se tienen que ablandar, ¿sí? No solo se tienen que ablandar las paredes del embrión, también es importante que la región micropilar de la semilla, ¿sí? Por donde tiene que romperse y salir la radícula, es muy importante que esa región se ablande, ¿sí? Hay semillas que son más duras que otras, ¿sí? Y que esa sea un limitante bastante importante en la germinación, ¿sí? Entonces, los primeros momentos de la inhibición son muy importantes, ¿sí? Cuanto más rápido se pueden reorganizar las semillas, tenemos más probabilidad de una buena germinación en la semilla, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de semillas, ¿sí? Hay unas más redondeadas, más ovaladas, que lo que generan es distinta superficie de contacto, ¿sí? Con el sustrato. Entonces, por ejemplo, si es así redonda, fíjense, el punto de contacto es mucho más chico que una semilla más ovalada o que una semilla que tiene este tipo de formato, ¿sí? Incluso algunas semillas liberan un mucílago, ¿sí? ¿Qué permite ese mucílago? Permite aumentar muchísimo el contacto con el suelo húmedo, ¿sí? Y eso ayuda mucho a la germinación, ¿sí? Entonces, tenemos distintos tipos de resistencias que tienen que ver con las propiedades de la semilla en sí, ¿sí? Con la forma, por ejemplo, y también cosas que tienen que ver con el suelo, con el sustrato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una semilla que está en un sustrato con partículas más pequeñas, va a tener muchos más puntos de contacto con el suelo, ¿sí? Con el suelo y la humedad del suelo, que si la semilla está con un sustrato con unas partículas más grandes, ¿sí?
siempre en términos generales, cuanto mejor sea el contacto entre la semilla y la superficie, ¿sí? Menor va a ser la resistencia para la entrada de agua, ¿sí? Y recuerden que entre agua rápidamente es muy importante, ¿sí? Para la germinación. Por eso siempre cuando uno va a sembrar algo, en general se hace en un germinador o se prepara el sustrato de siembra, ¿sí? Si uno quiere sembrar directo en el suelo, tiene que preparar un poco, ¿sí? La superficie, porque si yo tiro la semilla en el suelo, y algunas van a poder germinar y prosperar, pero probablemente muchas no, ¿sí? Si yo lo tiro en un suelo que ya está compactado, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre se hace lo que se llama la cama de siembra, ¿sí? O un germinador, ¿sí? Que lo que suele tener es esto, es sustrato con partículas pequeñas, con buena humedad, ¿sí? Y entonces, hay distintas hormonas, ¿sí? Que regulan la germinación, ¿sí? Nosotros habíamos visto a las gibberelinas recién, que regulaban el crecimiento de las plantas. Bueno, también regulan positivamente la germinación, ¿sí? Las gibberelinas regulan positivamente la germinación y el ácido abscísico, ¿sí? Que se le suele poner ABA, lo regula negativamente, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay gibberelinas, ¿sí? Se induce, por un lado, el crecimiento del embrión y por el otro lado, enzimas, ¿sí? Que debilitan al endosperma, ¿sí? La región esta micropilar del endosperma, que es por donde se tiene que romper, ¿sí? Y que el embrión tiene que salir por ahí, ¿sí? La radícula. El ácido abscísico, en cambio, ¿qué es lo que hace? Inhibe al crecimiento del embrión, ¿sí? Y también inhibe a estas enzimas que debilitan el endosperma, ¿sí? Entonces, el balance que hay en una semilla entre gibberelinas y ácido abscísico es bastante determinante en si esa semilla va a germinar o no, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, las semillas con ácido abscísico, ¿sí? Inhibo la germinación. Y cuando en cambio le pongo yo por fuera exógenamente gibberelinas, promuevo la germinación, ¿sí? Pero eso tiene que ver por algo que pasa endógenamente en la semilla, ¿sí? En la semilla endógenamente ocurre esto, que hay un balance entre estas dos hormonas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Si yo pongo, por ejemplo, a germinar, ¿sí? Un set de semillas y no me germinan, ¿sí? O me germinan muy pocas, ¿qué pensarían ustedes que está pasando? Puede ser que haya más porcentaje de la que inhibe la germinación. Claro, más porcentaje de ácido abscísico. Sí, pero ¿por qué podría no germinar una semilla? Porque no hay humedad, porque hay falta de oxígeno. Bueno, pero yo la pongo con los requerimientos, ¿no? Yo la pongo así, con humedad, con oxígeno y con temperatura, ¿no? Y veo que no me germinan, ¿sí? Yo pongo un grupito de 10 semillitas y no me germinan. Puede también que esté muerta la semilla. Podría ser que esté muerta la semilla. Una, sí. Pero puede ser. Hay semillas que tienen también, depende de la especie, como que tienen más tiempo, necesitan más tiempo de humedad, más tiempo de, o sea, tienen otra, no sé cómo explicarlo, pero algunas se resguardan de otra manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Puede que necesiten escarificación. Puede que necesiten escarificación, dicen por ahí. ¿Qué más? Puede ser que esté dormida, profe, la Ahí va. semilla.
que esté Eso, dormida, ¿sí? está dormida, no me salía palabra. La escarificación es un método para sacarla de dormición, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las semillas a veces, ¿sí? Cuando tienen, por más que uno le ponga todos los requerimientos, yo tengo, por ejemplo, un lote de semillas, ¿no? Y agarro y hago la prueba de tetrasolio con 10 semillitas y digo, las 10 me dan rojas, ¿no? Y digo, bueno, las semillas están viables, listo. Entonces las voy a poner a germinar, ¿no? Preparo el germinador, les doy humedad suficiente, con buen oxígeno, buena temperatura, y no me germinan. ¿Qué está pasando? Las semillas puede que estén dormidas, ¿sí? Cuando son viables, pero no germinan, ¿sí? Por más que uno le dé las condiciones necesarias para germinar, hablamos que la semilla está dormida, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la dormición? La dormición impide, sí, a veces se habla de latencia, no sé si escucharon hablar, la dormición impide que germine en condiciones que serían desfavorables, ¿sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué tipos de dormición tenemos? Tenemos una dormición que se llama dormición primaria, ¿sí? Que se instala, ¿sí? Al comienzo del desarrollo de la semilla. ¿Y qué es lo que genera esa dormición primaria? Bueno, evita que germinen en la planta madre las semillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me germina en la planta madre, ¿sí? Esa semilla se va a morir, porque no está en un sustrato, ¿sí? A veces muchos cereales, ¿sí? Tienen una pérdida temprana de esa dormición primaria y generan un problema grave que se llama el brotado precosecha, ¿sí? Que germinan en la espiguita, ¿sí? Bueno, eso es porque perdieron esa dormición primaria, ¿sí? Pero no es algo que es muy contraproducente para las semillas, ¿sí? Entonces, todas las semillas tienen esta dormición primaria, ¿sí? Que evita que la semilla nos germine dentro de la planta madre, ¿sí? Y que recién, después de que se separa de la planta madre, después de un tiempo, se va perdiendo esa dormición primaria y está lista para germinar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esta es una dormición que tienen todas las semillas, ¿sí? Que es que le evita que germinen en la planta madre. Después, una vez que la semilla cae, ¿sí? Puede estar ya lista para germinar o a veces puede entrar en lo que se llama una dormición secundaria, ¿sí? Y hay distintos tipos de dormición secundaria, ¿sí? Hay distintas especies, pueden o no tener distintos tipos de dormición secundaria, ¿sí? Hay un tipo de dormición secundaria es el que se llama dormición por temperatura estacional, que es que muchas especies, ¿sí? Necesitan unas determinadas temperaturas medias o máximas y mínimas para entrar o para salir de dormición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunas especies que germinan en verano, ¿sí? Necesitan haber pasado, por ejemplo, haber censado que pasó el invierno, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que necesitan un tiempo de bajas temperaturas para salir de esa dormición secundaria, ¿sí? Y al revés, las especies que germinan, las que son invernales, que germinan en épocas frías, ¿sí? Necesitan censar que pasó el verano, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesitan pasar 1 o 2 meses de altas temperaturas, ¿sí? Entonces, pasar un tiempo, ¿sí? Un par de meses a una determinada temperatura media le da información a la semilla de que ya pasó la condición
desfavorable para esa semilla y que va a venir la favorable para la germinación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, nada, eso principalmente, ¿sí? Las invernales tienen que censar antes temperaturas cálidas y las semillas estivales, ¿sí? Que germinan primavera-verano, tienen que pasar un tiempo de temperaturas frías para que se dispare, para salir después de la dormición, ¿sí? Hay especies que tienen esta dormición, hay especies que no tienen ninguna dormición. Hoy en día, la mayoría de las semillas comerciales han perdido la dormición, ¿sí? No es que la perdieron naturalmente, sino que en realidad el hombre ha ido seleccionando para que no tengan dormición. Y entonces cuando uno compra una semilla, en general no suelen ya tener esta dormición, ¿sí? Muchas. Pero las especies nativas, ¿sí? O especies más naturales tienen varias de estas dormiciones. Otro tipo de dormición es el que se llama por temperaturas alternadas, ¿sí? ¿Y eso con qué tiene que ver? Bueno, hay un efecto, ¿sí? Que tiene que ver con la profundidad del suelo. Una semilla, por ejemplo, si germinara acá, a 20 centímetros del suelo, probablemente se muera antes de llegar a la luz, ¿sí? Entonces, germinar en ciertas profundidades no es algo beneficioso, ¿sí? No es algo esperable para una semilla, ¿sí? Entonces, existe... ¿Y cómo puede saber una semilla en qué profundidad del suelo está? Bueno, las semillas utilizan la temperatura alternada, ¿sí? Como señal de la profundidad del suelo. ¿Qué significa eso? Fíjense, cuando uno separa, ¿no? Esto como en estratos, ¿sí? Este es un suelo, y si uno lo separa en, qué sé yo, en 3 estratos y mide la temperatura, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando estamos cerca de la superficie del suelo, la temperatura máxima y mínimas son muy distintas, ¿sí? Tenemos un día, podemos tener 25 grados de máxima y 5 de mínima, ¿sí? A la noche 5, durante el día al mediodía llega a 25, ¿sí? Entonces, cada día, acá, lo que hay es una amplitud térmica de 20 grados, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, ese mismo día que tenemos acá esa amplitud térmica, cuando uno pone un termómetro a 20 centímetros, lo que encontramos es que durante el día no se calienta tanto y durante la noche no se enfría tanto, ¿sí? Entonces, las temperaturas mínimas y máximas son mucho más parecidas, ¿sí? Tenemos unos 14 grados a la noche y al mediodía unos 16, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la amplitud térmica es de 2 grados nada más, ¿sí? Eso es lo que ocurre, esto es una cuestión natural que ocurre en el suelo, ¿sí? Que el suelo cerca de la superficie se calienta mucho durante el día, se enfría mucho durante la noche, ¿sí? O sea, depende mucho de las condiciones ambientales, y que a medida que uno va entrando en profundidad, eso va siendo cada vez más parejo, ¿sí? Entonces, como existe esa diferencia de amplitud térmica, ¿sí? Las semillas utilizan eso como señal para saber en qué profundidad del suelo están, ¿sí? Entonces, muchas semillas entran en dormición cuando no tienen temperaturas alternadas, ¿sí? Y que en cambio, cuando perciben temperaturas alternadas, germinan, ¿sí? ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, se hizo un experimento en donde esto se hizo yendo al campo y sacando semillas en distintos estratos, ¿sí? Entonces sacaban semillas de acá y de acá y las ponían a germinar en un germinador. ¿Qué encontraban? Que
de este pool de semillas germinaba el 80% y de este pool de más abajo germinaba el 30%. Bueno, ¿qué es lo que hicieron después? Agarraron y dijeron, bueno, vamos a ver si tiene que ver con la percepción de la profundidad. Agarraron y después fueron a buscar las semillas, pero lo que hicieron es, las semillas que encontraban acá las enterraban a esta profundidad. Y las que encontraban acá las enterraban las ponían acá arriba, ¿sí? Y volvían, las dejaban un tiempo ahí y después volvían a buscarlas y se fijaban cómo germinaban estas y cómo germinaban estas. Y entonces, ¿qué se vio? Que las que antes estaban abajo, que no germinaban, que germinaban poco, cuando las dejaron un tiempo arriba, ya estaban listas para germinar, ¿sí? Salieron de dormición. En cambio, estas que no estaban dormidas, cuando las entierras, entran en dormición. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí, sí. la cuestión es que existe un control de dormición por temperaturas alternadas, ¿sí? Que le permite a la semilla, ¿sí? El censar la amplitud térmica, le permite a la semilla saber un poco de a qué profundidad del suelo está. Las temperaturas alternadas también dan información, también puede ser una información para otra cuestión, que tiene que ver con la cobertura del suelo, ¿sí? Pasa algo parecido cuando hay un canopeo por arriba de las semillas, ¿sí? Estas semillas que están abajo de estos pastos, por más que estén arriba, cerca de la superficie, también tienen poca amplitud térmica, ¿sí? ¿Por qué tienen poca amplitud térmica? Porque esta cobertura hace que no se caliente tanto durante el día el suelo, ni se enfríe tanto durante la noche, ¿sí? Entonces, un suelo con cobertura tiene poca amplitud térmica. En cambio, un suelo sin cobertura tiene mucha mayor amplitud térmica, ¿sí? Un suelo desnudo así como está, de día se calienta mucho y de noche se enfría mucho también, ¿sí? Entonces, Perdón, sí. esto de la amplitud térmica tiene que ver con la humedad que produce eso de tener cobertura esta del suelo por la humedad o es solo por la humedad y la temperatura, ¿no sería? ¿Cómo? ¿O no tiene que ver? Esto de que germinan más las que están con la cobertura del suelo, Sí. tiene que ver con la temperatura y es como mucho, no me acuerdo ahora cómo se nombra, esta cobertura que a veces se hace con hojas, ¿no? En el suelo y es como que esto conserva más la humedad, ¿tiene que ver con eso? No, esto no es la cobertura de hojas secas. Esto hablamos de cobertura de plantas vivas. De plantas, está bien. Plantas perfecto. vivas. Las plantas. Sí. Entendí. Entonces, ¿y por qué es importante evitar germinar debajo de un canopeo? Porque una semillita que germina acá va a tener va a tener poca luz. ¿Por qué? Porque todas estas plantas que están arriba la están sombreando. Entonces va a tener un montón de competencia, ¿sí? Entonces probablemente no le vaya bien. Entonces, el censado de las temperaturas alternadas, en esta situación no les da una idea de la profundidad en donde están germinadas, donde están sembradas, digamos, pero sí les da una idea de si hay o no hay competencia por plantas vecinas, ¿sí? Entonces, salen de dormición cuando deja de haber un canopeo, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar una vaca comiéndose el pastito y ahí se dispara la germinación de todas estas semillas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno. El efecto de la cobertura, ¿sí? O las plantas pueden censar la cobertura, como dijimos recién, censando las temperaturas alternadas o también censando la calidad lumínica, ¿sí? ¿Qué es esto de la calidad lumínica? Lo vamos a ver un poco mejor la clase que viene, pero las plantas, ¿sí? Las hojas verdes absorben mucha luz roja y luz azul, ¿sí?
principalmente, o en el espectro visible, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos cuando hablábamos en carbono que entre 400 y 700 nanómetros era la luz que era fotosintéticamente activa, ¿sí? Que era la luz que absorbían las hojas, ¿sí? Bueno, después de los 700, ¿sí? Hay una luz que se llama rojo lejano, ¿sí? Está más o menos el pico en 730 nanómetros. El rojo lejano no es absorbido por las hojas, ¿sí? Es reflejado y transmitido. Entonces, como las hojas verdes absorben mucho rojo y no absorben rojo lejano, lo que ocurre es que si uno pusiera, por ejemplo, un sensor acá de luz, lo que uno vería es que la relación, ¿sí? Rojo lejano, acá es muy chiquita, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay poco rojo y mucho rojo lejano, y acá es más grande, ¿sí? En un lugar despejado. Que es la relación rojo lejano acá, es la que viene del Sol, ¿sí? El Sol tiene más o menos la misma cantidad de rojo que de rojo lejano, ¿sí? Entonces, la relación rojo lejano suele dar 1,1, ¿sí? A veces un poquito más de rojo que de rojo lejano. Entonces, la relación rojo lejano es cercana a 1, significa que es la luz del sol, ¿sí? Sin estar filtrada por plantas. Y una relación baja de 0,5, de 0,1 de rojo lejano, da una idea de que hay un canopeo de plantas, ¿sí? Que hay hojas verdes arriba, ¿sí? Entonces, algunas plantas tienen un control de dormición por la relación rojo lejano que tiene la luz, ¿sí? Tienen fotorreceptores, ¿sí? Que son receptores de luz, que perciben la relación, ¿sí? Entre el rojo y el rojo lejano. Entonces, cuando perciben que la relación rojo lejano es baja, ¿sí? Se inhibe la germinación. En cambio, cuando perciben que la relación rojo lejano es alta, se induce la germinación, ¿sí? El receptor Sí, profe. que percibe esto se llama fitocromo B, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, decía que se entendía nada más. Eso. Joya. Vamos a hablar la clase que viene un poquito más del fitocromo B, ¿sí? Que el fitocromo B está involucrado después en respuestas de escape al sombreado, ¿sí? Pero acá en germinación, lo que hace el fitocromo B es que cuando percibe que está en un ambiente lumínico con baja relación rojo lejano, se inhibe la germinación, ¿sí? Y en cambio, cuando percibe una alta relación, ahí se induce la germinación, ¿sí? Entonces, ¿cómo descubrieron que existía esto, ¿sí? Y que esto no tenía que ver con las temperaturas alternadas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hay especies que perciben, ¿sí? Ese canopeo por temperaturas alternadas y otras lo perciben por la relación rojo lejano, ¿sí? Y en este ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Eso lo encontraron, por ejemplo, en esta especie, ¿sí? En donde veían que si el suelo estaba desnudo, las plantas germinaban, ¿sí? Las semillitas germinaban. Cuando las semillitas estaban en un canopeo denso, no germinaban, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Agarraron y dijeron, bueno, vamos a ponerle al suelo temperaturas alternadas. ¿Cómo se hace eso? Uno puede agarrar y poner un calentador del suelo, ¿sí? Entonces yo agarro y le caliento el suelo durante el día y durante la noche dejo que se enfríe, ¿sí? Entonces le altero artificialmente la temperatura, ¿sí? Para ver si eso estimula la germinación. Lo que veían cuando hacían esta temperatura alternada es que las semillas seguían sin germinar, ¿sí? Entonces ahí dijeron, bueno, hay algo, estas semillas no están germinando por otra cosa.
Bueno, agarraron e hicieron la prueba de sacarle, ¿sí? Hay soluciones que permiten sacar, que absorben el rojo lejano, ¿sí? Que sacan el rojo lejano, y entonces pusieron arriba del canopeo esta solución que absorbe rojo lejano. Y entonces, ¿qué es lo que se generaba de este modo? Que acá, donde estaban las semillas, la relación rojo-rojo lejana sea alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora no tenían rojo lejano. Bueno, lo que vieron es que ahí las semillas germinaban, ¿sí? Entonces, así encontraron que estas semillas, por ejemplo, de esta especie, percibían la cobertura no por temperaturas alternadas, sino por la relación rojo-rojo lejano, ¿sí? Y por último, existe un control de la dormición que se llama por pequeñas cantidades de luz, ¿sí? A veces las semillas necesitan muy poquito de luz, ¿sí? Para germinar. Y esto se encontró, por ejemplo, en muchas especies de malezas, ¿sí? Datura ferox es una de las más estudiadas, en donde lo que se veía que era que cuando hacían la labranza del suelo, ¿sí? La labranza en general lo que hace es agarra agarra una porción del suelo, la gira y la vuelve a poner, ¿sí? Entonces, la semilla que estaba en el suelo no es que cambie y pasa a estar arriba, sino que vuelve a quedar en la misma posición, ¿sí? Lo que ocurre es que en esa labranza, al sacar el suelo, las semillitas esas, en esa rotación, ¿sí? Perciben unos segundos de luz y después vuelven a quedar enterradas, ¿sí? Bueno, lo que se vio es que esa pequeña... ese pequeño tiempo en donde está expuesta a la luz, ¿sí? Es más que suficiente para reducir la dormición y que ocurra la germinación. Entonces, ¿qué es lo que se veía? Se veía que cuando hacían la labranza durante el día, las semillas de la maleza esta germinaba un montón, que si lo hacían de noche bajaba mucho la germinación, ¿sí? Por supuesto eso cuando lo hacen en un suelo húmedo, ¿no? Cuando el suelo está seco, bueno, ¿no? Medio que no germina en nada, ¿sí? Pero entonces, las labores diurnas, ¿sí? Producen muchas más plántulas que las nocturnas, ¿sí? Y se debe a eso, a que, y así es como encontraron en realidad que se debe a que las semillas, ¿sí? Rompen la dormición, ¿sí? Con pequeñas cantidades de luz, ¿sí? Entonces, todas estas dormiciones que vimos, ¿sí? Como les decía hoy, hay semillas que no tienen, que ya las perdieron todas, ¿sí? Las comerciales muchas veces ya no tienen ninguna dormición secundaria. Y después hay semillas que tienen una u otro tipo de dormición secundaria, ¿sí? No es que todas tienen todas este tipo de dormición, ¿sí? Hay distintas dormiciones secundarias, ¿sí? ¿Qué cosas podemos hacer para germinar una semilla, ¿sí? Cuando sospechamos, ¿sí? O cuando las ponemos a germinar y no germinan. ¿Qué cosas podemos hacer para reducir la dormición? Bueno, una es, por ejemplo, la escarificación, ¿sí? Que es lijar un poquito las semillas, ¿sí? Con un papelito de lija suavecito. Uno puede lijar. No hay que zarparse porque si tocamos el embrión, la matamos. Pero lijar un poco ayuda a que la región micropilar se ablande, ¿sí? Que se achique y que la radícula pueda salir. Otras cosas que se hacen es la estratificación, que es dejarla varios días con temperaturas menores a 10 grados. Para hacer esto lo que se hace es
hay que embeberla, ¿no? Porque tiene que estar húmedo. Se pone en el germinador y a veces se pone, por ejemplo, en la heladera, ¿no? Se puede dejar en la heladera 10 días y después lo sacamos y ahí se produce la germinación, ¿sí? Esto sirve para las semillas que necesitan censar que pasó el invierno para germinar, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer es aplicarle gibberelinas, ¿sí? Exógenamente, eso ayuda bastante a la germinación. O producirle temperaturas alternadas, ¿sí? Artificialmente, para sacar de la dormición. O darles luz, ¿sí? Algunas necesitan luz. Luz con alta relación rojo-rojo lejano, ¿no? Para salir de dormición, ¿sí? ¿Alguna duda? No, por ahora no, todo está muy claro. ¿Está bien? No, no. No, profesora, se entendió. El tema de luz, perdón, que pregunte, el tema de la luz se utiliza mucho, por lo menos yo conozco gente que lo hace, para el cannabis. A partir de que plantan, que ponen las semillas, ya la dejan siempre con luz para que germine más rápido, por ejemplo, ¿no? Hay otras especies que también supongo que se podrá hacer así, ¿no? Pero eso tiene que ver con esto de darle luz todo el tiempo para que germine y crezca después más rápido. No entendí, el panal, dijiste, ¿no? El cannabis. Las semillas de cannabis las ponen con luz todo el tiempo, con una luz artificial para que salga la plántula más rápido y después las deja con la luz para que la planta crezca más. Sí. Tiene que ver con esto, ¿no? Digo yo. La parte de la germinación, sí. Bien, perfecto. Ojo, Sí. hay semillas que... Sí. Hay semillas que necesitan luz, hay semillas que no, ¿sí? Claro. Sí. En este caso, por eso nombré la especie, porque no sé que no La hacen cebada, todo. por ejemplo, se inhibe con luz. Claro. Entonces, Ahí está. la cebada se No. pone a germinar en oscuridad y después, una vez que sale la plántula, sí se la pone a la luz. Pero Bien. necesita germinar en oscuridad. Entonces, lo de la luz es dependiente. Por eso no se considera la luz un requerimiento para germinar, ¿sí? Porque algunas semillas sí necesitan y otras no, ¿sí? Gracias por la explicación. De nada.